Listo, entonces mi proyecto es implementación de un algoritmo de identificación de bloques de Syntenia en NGCEP. Mi nombre es Ricardo Ángel y mi asesor para este proyecto es Jorge Duitama. Entonces, pues como introducción, para contextualizar el tema, los avances en secuenciación de ADN pues en la última década pues han ido mejorando tecnológicamente, abaratando costos y disminuyendo el tiempo. Gracias a esto, pues ha habido una mayor disponibilidad de genomas secuenciados, los que permite pues que se realicen estudios sobre genomas completos y se pueda, digamos, estudiar la historia evolutiva de estos genomas. Para esto, digamos que es necesario pues identificar las homologías que hay entre los genomas cuando se están comparando. Entonces, ¿qué son las homologías? Digamos que todas las especies que compartan como un ancestro común tienen, digamos, regiones en su ADN que también comparten de forma similar. Y entre más pues tengan un ancestro más cercano, pues más de estas regiones van a compartir. Entonces, como diferentes especies adquieren, pues, digamos, estas homologías, se puede dar de dos maneras. Puede ser por un evento de especiación, donde una población de una especie se separa y digamos que se aísla reproductivamente, es decir, pues no se pueden reproducir entre ellos y pues cada población sigue su propio camino de evolución hasta que llega a un punto donde básicamente no se pueden reproducir entre ellos, aunque se junten, y terminan, digamos, siendo dos especies distintas. A pesar de tener diferencias, también compartirían de su ancestro, digamos, eh, algunas regiones de homología. A estas pues, homologías de este tipo se les llama ortologías y también puede darse el caso en que estas homologías se den, digamos, dentro de la misma especie, como en un evento de duplicación de alguna región del cromosoma. En este caso se les llaman paralogías. Estas también contribuyen a efectos de evolución, ya que permiten pues acumular mutaciones sin, digamos, afectar el resto del genoma. Entonces, ¿qué es la sintenia en sí? Pues un bloque de sintenia básicamente es un conjunto de estas homologías que se encuentran de forma continua y que se comparten, digamos, entre especies. Entonces, ¿cuál es la motivación de este proyecto? Pues es un tema que, digamos, todavía se sigue trabajando, incluso pues ya desde hace tiempo, y todavía pues se siguen diseñando nuevos métodos, ya que hay que aprovechar, digamos, la disponibilidad de que ya cada vez hay más genomas secuenciados. Pues se han desarrollado varias herramientas para esta cuestión. El problema es que pues cada una utiliza diferentes pues formatos de entrada y salida, y eso hace que pues sea difícil integrar estas herramientas a flujos de trabajo existentes. Entonces, por ese motivo, pues el propósito de este trabajo es, digamos, integrar una de estas herramientas a, digamos, lo que sería el programa NGCEP, que después es un programa, digamos que en parte desarrollado por el profesor Jorge Duitama, que ha sido pues usado principalmente en el análisis de grandes volúmenes de datos de variación genómica y también permite realizar pues alineamientos entre los genomas y determinar sus homologías, tanto ortólogos como parálogos. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una exploración pues, de varias herramientas existentes para determinar, digamos, cuál algoritmo de estas herramientas se podría, digamos, implementar en NGCEP de forma que fuera como una extensión a lo que ya había o ya, lo que ya tenía NGCEP y que no, digamos, fuera algo que cambiara abruptamente lo que se tenía. En este caso, pues, de las herramientas exploradas, se eligió HAL Synteny. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo de HAL Synteny? Primero parte de un alineamiento entre los genomas. A partir de este alineamiento se construye, digamos, un grafo acíclico dirigido, donde los vértices representan, digamos, una región de alineamiento. Y los ejes representan la relación entre dos alineamientos, una relación sintética entre dos alineamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente los dos alineamientos no están separados por una distancia
menor a un máximo determinado por parámetro no se sobrelapan, digamos que tienen la misma orientación y orden. Se construye pues un grafo en base a esto con los alineamientos y luego se le añaden, digamos, los pesos tanto a los vértices como a los ejes. El peso de los vértices va a ser pues la longitud del alineamiento y el peso del eje va a ser la longitud hacia el vértice donde apunta. Una vez se tienen los pesos iniciales, pues digamos que se recorre el grafo de forma en orden topológico y se actualizan los pesos de tal forma que el nuevo peso de, digamos, el vértice target va a ser la suma del peso del source, del origen, más el del vértice del que apunta. Y una vez se actualizan pues todos los pesos, se procede a encontrar cuál es el vértice con el peso más grande y se seleccionan pues los vértices que componen el camino que lleva a este peso. Luego de tener ese camino se evalúa si estos vértices, digamos, cumplen una longitud mínima para ser considerados como bloque de sintenia, también determinada por parámetro, y si lo son, pues se agregan como parte de un mismo bloque de sintenia. Luego de esto, pues se repite el paso 5 nuevamente de forma iterativa y cada vez que se encuentre un bloque de sintenia se van eliminando los vértices que hacen parte de ese bloque del grafo hasta que no quede ningún vértice o ya no se encuentren más bloques de sintenia. Entonces, ¿cómo se implementó esto en NGCEP? Pues en NGCEP, digamos que ya tenía el alineamiento y las homologías. Entonces, a partir de las homologías, se usaron como base para poder, digamos, implementar este algoritmo. Entonces, hay una clase que representa el bloque de sintenia, que básicamente contiene un conjunto de unidades de homología. Y también pues está el eje de sintenia, que representa pues los ejes del grafo entre las relaciones de homología. Y por último pues está el Synteny Block Finder, que es como la clase en sí que coge pues estas otras clases y estructuras e implementa pues el algoritmo en sí. Entonces, los resultados que se vieron, pues primero se evaluó el tiempo de ejecución entre las dos herramientas, utilizando pues diferentes genomas de distinto tamaño para ver cómo variaban de acuerdo a su tamaño. Entonces, el primero pues son genomas de bacterias de 5 millones de bases. Luego son genomas de nemátodos de 100 millones de bases. Y más abajo es un genoma de gato de 2.700 millones de bases. Entonces, esto, pues, el tiempo está en segundos y pues es una escala logarítmica donde se puede apreciar pues que en la implementación en NGCEP es mucho más rápida de forma considerable que la implementación de HAN. Entonces, ¿cómo se evaluaron, digamos, qué tan buenos eran los resultados que producía cada una de estas herramientas? Entonces, para eso se escogió un gold estándar basado en este artículo, donde hacían una comparación de genomas de nemátodos y en esa comparación, pues identificaban bloques de sintenia de forma aproximada. Entonces, ese se usó como los datos a validar con los resultados. Y a partir de eso se hicieron, digamos, se evaluaron unas gráficas de sensibilidad contra precisión. Entonces, la sensibilidad se calculó, digamos, comparando pues los datos de los resultados de la herramienta con el del gold estándar. Y se miraba la cantidad de sobrelapes que habían entre el resultado y el gold. Y eso sobre el total del total de bases del gold estándar. Eso daba la sensibilidad. Y la precisión era el total de bases que sobrelapaban con el gold estándar sobre el total de bases del conjunto de pruebas. Entonces se hicieron estas gráficas para
digamos, como este algoritmo recibe dos parámetros, una distancia entre las unidades de homología y un bloque, y una longitud mínima de bloque de Centennial. Entonces se evalúa cada una de estas gráficas teniendo uno de estos parámetros de forma constante y variando el otro para ver cómo se comportaba. Y lo que se puede observar, pues que en GCEP generalmente logra tener, digamos, una sensibilidad mayor en comparación a HAL, y la precisión pues es bastante similar en ambos casos. Es una precisión baja, cabe recalcar. Pues conclusiones, pues se observa pues que la implementación en el GCEP tiene un tiempo de ejecución mucho mejor, logra una mayor sensibilidad, la especificidad en ambas herramientas es muy similar, y digamos que las diferencias entre estos de pronto puedan deberse al proceso de alineamiento de cada herramienta, que digamos sí empieza de forma un poco distinta, ya que pues HAL Synteny solo se basa en los archivos de secuencia de los genomas, mientras que en GCEP, aparte de los archivos de secuencia, también recibe los archivos de anotación que escriben características del genoma. Para trabajo futuro, pues se quisiera mejorar la especificidad, tener pues un mejor valor, ya sea, digamos, buscando pues formas de mejorar este valor o comparando con diferentes gold estándar para ver si es algo general o hay una variación, realmente dependiendo de cuál conjunto se utilice para validar. También se quisiera implementar esta funcionalidad para múltiples genomas y poder generar, digamos, una visualización de estos resultados. Gracias. Listo, muy gracias, Ricardo. Entonces tenemos acá tiempo para preguntas y si puedo empezar. Aquí, pues la comparación de los tiempos y de la precisión que hacen con HAL, no sé si puede como dar el punto exacto con cuál es la diferencia, como no sé si hay algo específico de la implementación del algoritmo de HAL con respecto a la implementación que usted propone que marque toda esa diferencia en la ganancia del tiempo, pues porque si es una ganancia significativa en los tres genomas que mostró ahí. Sí, en este caso la implementación de la Syntenia como tal pues es básicamente la misma. Realmente la diferencia de estos tiempos, yo creería en parte que pues es por la cuestión que mencioné de que HAL solamente parte de las secuencias genómicas. O sea, estos resultados de tiempo de ejecución son de todo el proceso, desde que se ingresan los datos hasta que saca el resultado. Entonces, es curioso porque gran parte del tiempo, pues no solo es del alineamiento, sino también en el proceso de identificar las sintenias, que se basa en el resultado del alineamiento. Estas dos operaciones pues resultan mucho mayores en la implementación de HAL que en la implementación de NGCEP. En parte creo que ayudaría también que NGCEP utiliza también, digamos, archivos de anotación de los genomas, porque el proceso así es mucho más rápido. Ok. Y entonces yo podría decir que, o sea, si me tocara reimplementar en GCEP por alguna razón, yo podría concluir de esto que de pronto a lo que toca ponerle más atención es al algoritmo de secuenciamiento y de identificación, como ahí es donde está realmente el core de todos estos algoritmos. Y si quiero tener como algún tipo de progreso o mejora, es ahí donde debo mirar. Pues digamos que ese es como el paso inicial del que los otros subsecuentemente se van a basar. Entonces, pues en este caso, digamos que pues la diferencia realmente en el alineamiento
En los tiempos de alineamiento pues es bastante evidente. Ya pues, cada uno pues, como decía, utiliza, digamos, una forma o parte de unas bases distintas para realizar el alineamiento. Entonces, en parte mejorar el alineamiento sí puede pues, poder mejorar los procesos subsecuentes. Para este caso, digamos que también hay una diferencia entre los tiempos del proceso de identificación de Syntenia, de NGCEP y de HAL, que es básicamente como de la misma magnitud que el alineamiento. Entonces, en este caso, pues mejorar solamente el alineamiento solo recortaría ese proceso. Realmente en la parte de identificación, los tiempos de HAL eran pues, mucho mayores y básicamente constantes. Ok, listo. Mil gracias, Ricardo.